Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contármelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y la vi tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y la exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Verso 14. Y le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Perdón, leo nuevamente el 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viniendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón. Las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Amén. Hemos leído Génesis capítulo 40, del verso 1 al verso 23. Leíamos, ¿cierto?, leíamos cómo José interpretaba los sueños.
Dice acá título, José interpreta 2 sueños. Entonces leíamos y veíamos cómo José había interpretado el sueño del copero y del panadero. Los oficiales del rey de Egipto. Estos 2 oficiales habían pecado contra el rey, habían conspirado contra el rey. Entonces estaban presos esperando, ¿cierto?, su condena. Y podemos ver de que uno fue restituido a su cargo y el otro fue muerto, ahí colgado en la horca, ahorcado murió. Esa fue su condena. Entonces los 2 pecaron, mire, los 2 pecaron contra el rey. Y uno fue salvo y el otro fue muerto. Entonces, a la verdad es que esta historia, la interpretación de los sueños, tiene una enseñanza muy grande para nuestra vida de fe, para nuestra vida de creencia. Aquí, aunque usted no me crea, aquí en estos sueños está representado Cristo, está representada la justicia de Dios y también la justicia de hombre. Entonces, podemos ver que uno fue salvo y el otro murió. Para que me pueda entender, en la Biblia siempre habla, siempre habla de la justicia del hombre y de la justicia de Dios. Entonces aquí vemos claramente en este sueño la justicia de Dios y la justicia de hombre. Antes, cierto, de seguir analizando la interpretación de los sueños que José realizó al copero y al panadero, vamos a ir al libro de Romanos. Mire, le quiero invitar al libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy importante con respecto al Evangelio. No sé si usted ha leído el libro de Romanos, si no lo ha leído, léalo. Y ojalá alguien se lo pueda enseñar. Yo, en lo personal, muchas veces leí Romanos y nunca lo pude entender. Hasta que un día me enseñaron el libro romano y pude comprender y entender. De aquí, en el libro romano, podemos ver el núcleo, la esencia del Evangelio. Podemos ver la justicia de Dios. Este Evangelio que, como decía el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces, es muy importante, mis hermanos, el libro romano. Y hasta ahora yo le quiero invitar al capítulo número 3, Romanos capítulo 3. Vamos a leer el verso 19 en adelante. Mire, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mire, aquí aparece algo importante, algo revelador, algo clave, con respecto al tema que hoy Dios está entregando a nuestras vidas. Dice el verso 21, mire, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mire, la justicia de Dios. Y el verso 22, aquí claramente nos enseña, nos muestra cuál es la justicia de Dios. Si usted siempre escuchó hablar de la justicia de Dios y no sabía, acá en el capítulo 3, verso 22, nos explica cuál es la justicia de Dios. Mire, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aleluya, gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el tema de hoy es la justicia de Dios y la justicia de hombre. ¿Por qué Dios nos quiere enseñar esto? Para cuando nosotros leamos la Biblia podamos comprender y entender cuál es la justicia de Dios.
lo que estamos leyendo, poder comprender, interpretar la justicia de Dios y poder diferenciar entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Siempre veíamos, ¿cierto?, el ejemplo este, de este copero y este panadero que tuvieron un sueño. Y ahí José interpretaba los sueños de ellos. Ahí claramente vemos la justicia de Dios en estos sueños y la justicia del hombre. Y como leíamos en Romanos capítulo 3, aquí claramente el apóstol Pablo nos habla y nos enseña cuál es la justicia de Dios. Primero habla de la ley, ahí en el verso 19, como leíamos. Leo nuevamente el verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que está bajo la ley va a llegar el día que se van a presentar delante del Señor. Todo hombre, todo ser humano se va a presentar delante del Señor. Y si está bajo la ley, dice que toda boca se cierre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene cómo justificarse delante del Señor por medio de la ley. Por eso que después el verso 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Mire, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Del Señor. Y aquí hay un punto y una coma como respuesta, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender para qué fue establecida la ley entonces, si no podemos ser justificados por ella delante del Señor. Entonces, ¿para qué fue establecida la ley? Y aquí en el verso 20 nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué la ley fue establecida? Para el conocimiento del pecado. Mire qué importante que el hombre a través de la ley pueda entender, ¿cierto?, que la ley fue establecida para el conocimiento del pecado. Para quien pueda entender, la ley es como un espejo que yo me reflejo y me veo, ¿cierto? Me veo reflejado. Entonces la ley que me está diciendo, tú no puedes cumplir la ley. Entonces estás muerto, estás condenado, eres un pecador. Entonces para eso fue establecida la ley, para el conocimiento del pecado. Y lamentablemente la palabra del Señor dice que ningún pecador entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, nosotros, al descubrir que somos pecadores, dice que la paga del pecado es muerte. Mire, la paga del pecado es muerte. Entonces estamos muertos, estamos condenados, producto del pecado. Pero aquí en el verso 21 aparece esta buena noticia. A veces leímos, ¿cierto? Andamos buscando las noticias ahí ahora bueno, antes estaba el periódico, ¿cierto? Que hojeamos el periódico y buscando una buena noticia, así como ahora revisamos el celular. Pero aquí en el verso 21, mira, aparece esta buena noticia, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, mire, por la ley y por los profetas, desde antes, ¿cierto? Desde antes, en el Antiguo Testamento ya estaba siendo testificada la justicia de Dios, por los profetas, por la ley también, estaba siendo testificada. Y el verso 22, como les decía, ya aquí el apóstol Pablo nos aclara la justicia de Dios. ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? Mire, dice la justicia de Dios por medio de la fe. Mire qué importante es la fe. Por medio de la fe. Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hasta aquí estamos analizando, ¿cierto?, qué es lo que es la justicia de Dios. Y también le quiero invitar al libro de Lucas. Mire, Lucas capítulo 18. Vamos a Lucas para que veamos cuál es la justicia de hombre. Aquí en Lucas capítulo 18 habla de un fariseo y un publicano. Mire, aquí también la palabra nos está enseñando estas dos justicias.
la justicia humana, la justicia de hombre y la justicia de Dios. Mire, leamos esta parábola. Dice el verso 9, Lucas capítulo 18, verso 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire, Jesús estaba hablando a quién, a los fariseos, a estos fariseos que confiaban en sí mismos, porque se creían hombres justos, hombres buenos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El verso 14, mire, aquí está la respuesta del Señor. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién descendió justificado a su casa? ¿El publicano o el fariseo? El publicano, que decía, primeramente se confiaba como un hombre justo, se confiaba en sí mismo de ser un hombre justo. Decía: Señor, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba ahí, este publicano un poco más allá, postrado de rodillas. Ni siquiera este publicano quería alzar la cabeza al cielo. Y decía: Señor, Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces aquí también vemos claramente las dos justicias: la justicia del hombre y la justicia de Dios. Dice la palabra que este publicano, que ni siquiera, que estaba de rodillas, ni siquiera alzaba su cabeza al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí. ¿Qué estaba diciendo este publicano, este hombre pecador? Publicano, aquellos hombres que robaban los impuestos. Para que pueda entender, era un ladrón, un estafador, un hombre que se apropiaba de lo que no era suyo. Entonces este hombre, hermano, ni siquiera él quería alzar la cabeza al cielo, hincado de rodillas, postrado, humillado delante del Señor. Él se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí. Y le estaba diciendo al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Y en el verso 14 Jesús claramente dice que éste descendió a su casa justificado, no así como el otro, no así como este fariseo, que él decía delante del Señor: Señor, yo soy un hombre bueno, yo no soy un hombre malo, yo no robo, yo no hurto, yo no soy adúltero, menos como este publicano. Es más, ayuno, mire, y ahí que está haciendo delante del Señor, está mostrando su obra, está mostrando lo que él hace delante del Señor. Que es lo que le decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, ahí podemos ver la obra humana, la obra del hombre. Entonces, el hombre, hermanos, no puede ser justificado por su obra delante del Señor. El hombre, aunque procura, que se esfuerce de ser un hombre bueno, no puede ser justificado delante del Señor por sus obras. Entonces, qué importante que nosotros podamos analizar esto y entender, diferenciar entre la justicia de Dios, la justicia de Dios y la justicia humana, la justicia de hombre. Entonces tomábamos este ejemplo del publicano y el fariseo. ¿Por qué Jesús entregó esta parábola a estos fariseos? Hombres que se encontraban justo a sí mismos, que confiaban en sí mismos, en su justicia por lo que ellos hacían. Y el Señor le entrega esta parábola, ¿cierto?, del publicano y el fariseo. El publicano, un pecador, que descubriendo a través de la ley, descubriendo su condición humana, el pecado que estaba en él, lo que él hacía, ¿cierto? Robaba impuestos, robaba dinero, se adueñaba de lo que no era de él. Y él solamente clamaba a Dios, le pedía al Señor: ten misericordia de mí. Señor, sé propicio a mí.
Entonces esto es clave que nos quiere enseñar el Señor, que nadie por sus obras puede ir al cielo, que nadie puede ir al cielo por lo que hace, sino que solamente por la justicia de Dios, solamente por la justicia de Dios, poniendo la confianza en la obra redentora, en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, por todos nosotros, por usted y por mí y por todo el mundo. Esa es la justicia de Dios, la obra de Jesucristo, no la obra humana, no la obra nuestra. Por eso que daba el ejemplo del publicano, daba el ejemplo del panadero y del copero. Analizábamos y leíamos estos dos sueños. Fueron interpretados estos sueños por José. Pero antes de continuar, pues mira la pausa musical. Y no se aparte, hermano. Está muy importante, interesante esta enseñanza con respecto a la justicia humana y la justicia de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Berito para que nos bendiga con una hermosa alabanza. Levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recíbelo. Toda
Amén. Gloria al Señor. Qué enseñanza, hermanos, profunda e importante para nuestra vida de fe. Porque claro, a veces nos confundimos, creemos que porque podemos hacer algo podemos agradar a Dios o podemos, ¿cierto?, alcanzar el reino de los cielos por nuestra obra, por nuestra justicia. Pero aquí la palabra nos enseña, hermano, que nosotros nos vamos al cielo por nuestra obra, por nuestra justicia. Estábamos viendo el ejemplo del copero y del panadero. Volviendo a Génesis, mire, volvamos a Génesis 40. ¿Qué sucede acá? Aquí también vemos la justicia del hombre y la justicia de Dios. Vemos a Cristo también aquí, el Evangelio está en Génesis 40. En el sueño, mire, primero viendo el sueño que interpretó, ¿cierto?, José al copero. Estos dos hombres, estos dos oficiales, habían pecado contra su rey. O sea, ¿qué significa cuando uno peca contra el rey? Habían conspirado contra el rey. O sea, sí o sí tienen que morir. Pero uno, mire, uno alcanzó la gracia. Uno alcanzó la misericordia. ¿Quién? El copero. Dice que el sueño que interpretó José del copero, que era una vid que brotaba, ¿cierto?, y daba unos racimos de uva. ¿Y qué hacía el copero? Tomaba la copa del rey y exprimía en su mano el racimo de uva. Y el jugo, ¿cierto?, que caía en la copa, él se lo daba de beber al rey. Entonces José, ¿cuál era la interpretación que le daba José a este sueño? Que él iba a ser restituido, él iba a ser perdonado, que él nuevamente iba a, a recuperar, ¿cierto?, su trabajo como copero, que nuevamente él iba a servir al rey. Entonces era perdonado. Pero no así el panadero, mis hermanos. El panadero, bueno, obviamente para hacer el pan, el panadero tiene que trabajar, ¿cierto? Tiene que hacer la masa primero, después cocer el pan. Y dice que tenía pasteles en unos canastos, 3 canastos que representaba 3 días. Y sobre los pasteles tenían manjares y venían las aves del cielo y se la comían. Entonces, ¿cuál fue la interpretación que le dio José? Que luego de 3 días él iba a morir. Entonces ahí está representada la justicia del hombre, la justicia humana. Pero no así el copero, mis hermanos, que él imprimía este racimo de uva. ¿Y qué representa ese jugo, cierto?, que caía en la copa y él daba al rey? ¿Qué representa este jugo de uva? ¿Qué representa? Acuérdese cuando Jesús estaba con sus discípulos cenando la última cena y les dijo, tomó la copa, dijo, esta copa, este vino es mi sangre, el nuevo pacto. Mira, ahí está Cristo representado. Ahí está representada la justicia de Dios. Ahí está representado Cristo, mis hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué hace este copero? ¿Cierto? Fue restituido, fue perdonado. Pero no así el panadero que murió ahorcado. Y aquí está representada la justicia del hombre y la justicia de Dios, que es Cristo. Ese jugo de uva representa la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo, aleluya, gloria al Señor. Entonces, de la única forma que el hombre puede ir al cielo, recibe el perdón de los pecados, creyendo en la sangre de Jesús, que a través de la sangre de Jesucristo sus pecados son limpiados, son lavados, son perdonados. Y esa es la justicia de Dios. Sabemos que Jesús fue crucificado y que ahí derramó toda su sangre hasta la última gota. ¿Para qué? ¿Se acuerda que leíamos Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están apartados, están destituidos de la gloria del Señor. Y también leíamos el verso siguiente, el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús, mis hermanos, Él entró al tabernáculo celestial con su propia sangre para darnos eterna redención. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la obra de Jesucristo. Esa es la justicia de Dios, la obra de Jesucristo.
no es salvo por lo que pueda hacer. Usted no es salvo porque hace buenas obras. Porque usted puede decir como el fariseo que decía, yo no soy malo, yo no soy como los otros hombres, ladrón, mentiroso, no soy fornicario, adúltero. Es más, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Quién regresó justificado a su casa? ¿El publicano o el fariseo? ¿Cómo estaba el publicano? Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba haciendo el publicano? Estaba pidiendo misericordia. Estaba reconociendo que producto del pecado o producto de la ley, él iba a morir, estaba condenado, estaba muerto. Pero no así el publicano que él decía, Señor, yo hago esto otro. Estaba presentando su justicia, su obra delante del Señor. Pero no así el publicano, como también el copero del rey, ¿cierto? Que él exprimía la uva y el jugo, ¿cierto? Caía y lo echaba a la copa y le servía nuevamente al rey. Ahí está Cristo representado, ahí está representada el Evangelio, ahí está representado la justicia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo el hombre puede ir al cielo? Creyendo en Jesucristo, creyendo en la obra redentora de Jesucristo, que Él murió en la cruz. Mire, aquí dice, leíamos en los sueños, después de 3 días, ¿cierto? Y ahí están los 3 días de Cristo, ¿cierto? Que Él fue crucificado y al tercer día resucitó. Jesús resucitó para nuestra justificación, dice en el libro de Romanos capítulo 4, verso 25, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria al Señor. Y mire, para que me pueda entender y comprender, si vamos a Romanos capítulo 7, aquí el apóstol Pablo está reconociendo su condición humana. Vamos a Romanos capítulo 7, rápidamente. Aleluya, gloria al Señor. Romanos capítulo 7, el verso, mire, leamos el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí el apóstol Pablo está reconociendo que en él está el pecado. Y si yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Claro, porque el hombre que quiere hacer el bien no puede, porque en él está el pecado. Aquí lo está reconociendo el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito de la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, mire, el apóstol Pablo, él está reconociendo que producto del pecado que está en él, su condición es de miserable. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el apóstol Pablo está reconociendo que producto del pecado, su condición es miserable, que su cuerpo es de muerte, la condenación, la muerte. ¿A dónde? En el Seol, en el infierno. Entonces el hombre tiene que llegar a ese punto. El hombre, para que pueda recibir la gracia, para que el hombre pueda recibir la justicia de Dios, tiene que llegar a ese punto, de que en él está el pecado. ¿Y cómo lo descubre? Por la ley. Por la ley descubre que en él está el pecado. Entonces, cuando el hombre descubre que por la ley en él está el pecado, y producto del pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte, entonces no le queda otra opción al hombre que decir, como este publicano que decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba diciendo el publicano? Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá, mis hermanos? Mire, está diciendo que miserable de mí, está reconociendo su condición miserable, producto del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pero el verso 25 que dice, mire, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. A eso vino Cristo, mis hermanos, a salvarnos. Solamente somos salvos a través de Jesucristo. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesucristo somos salvos. Y hasta ahora yo te quiero invitar a que tú reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque en el libro de Romanos capítulo 10, verso 9, dice, mire, dice el verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué tienes que reconocer? Al Señor como tu Señor y Salvador, que producto del pecado tú estabas muerto, y reconocer que Cristo murió por tu pecado. Aleluya, gloria al Señor. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación, dice Romanos 4:25, que Él murió por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Señor, gracias porque tú me has justificado. Reconocer a Cristo, reconocer su obra redentora. Porque dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Mire, ¿qué justicia? La justicia de Dios, no la justicia del hombre. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en tu corazón que Cristo murió por tu pecado y confesarlo, decir, Señor, como decía este publicano, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Aleluya, gloria al Señor. Mire, para terminar, le quiero dar otro ejemplo bíblico. Le quiero invitar al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. ¿Se acuerda cuando Isaías fue llamado? Cuando Dios llama a Isaías, mire qué sucede ahí en el capítulo 6, para que me pueda entender y comprender que solamente somos salvos cuando reconocemos nuestra condición, que estamos muertos, producto del pecado. Mire, Isaías capítulo 6, dice el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto, sublime, y sus faldas llenaban su templo. Mire, aquí el profeta Isaías, ¿a quién está viendo? Al Señor. A él se le reveló el Señor, está viendo al Señor. Y mire, por encima, y comienza a detallar lo que ve, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Mire, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Cada serafín tenía 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. Mire, ¿qué significa cuando ellos cubrían su rostro con las alas? Ni siquiera ellos se atrevían a mirar al Señor, siendo seres celestiales. Entonces, ¿qué estaba haciendo el profeta Isaías? Estaba con sus ojos viendo al Señor, pero los serafines con sus alas tapaban sus ojos, tapaban su cara para no ver al Señor. Entonces, mire, lo que significa esto, mis hermanos, el uno, dice el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya, gloria al Señor. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La presencia del Señor, gloria a Dios. Lo que estaba viendo el profeta Isaías, hermano, él estaba viendo con sus propios ojos, estaba viendo al Señor. Entonces dije, mire, ay de mí, mire, y aquí ocurre algo, lo clave, ocurre lo que el hombre necesita para recibir la gracia. Dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Entonces el profeta Isaías, al ver al Señor, él reconoce su condición y dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí el profeta Isaías, mis hermanos, está reconociendo su condición. Entonces, para recibir la gracia, para recibir la misericordia del ser humano, el hombre tiene que reconocer su condición humana. Estoy muerto, producto del pecado. Por eso es que el profeta Isaías dice, ay de mí que soy hombre muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios, mire, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oh, aleluya, gloria al Señor. Entonces el profeta Isaías, mis hermanos, está reconociendo su condición. Ay de mí que soy hombre muerto. Entonces el hombre, para recibir la gracia, tiene que llegar a ese punto de su vida que está muerto producto del pecado. ¿Se acuerda del hombre medio muerto? Que vino un buen samaritano y fue movido a misericordia. Ahí está Cristo representado. Ahí está representada la gracia, la justicia de Dios. Así como en este publicano, así como en este copero, que exprimía el jugo de uva y le servía nuevamente en su copa, en una copa al rey. Fue restituido a su cargo, fue perdonado. Pero no así el panadero que fue ahorcado, murió, porque él estaba presentando su obra, su justicia. Ah, yo hice los panes, yo hice los pasteles, los adorné, le puse eh, manjar y le estaba poniendo de su cosecha para que agrade a Dios, para que me pueda entender. No, hermano, nosotros no somos salvos, nosotros no agradamos a Dios por lo que podamos hacer. Nosotros, ¿cuándo somos salvos? ¿Cuándo agradamos a Dios? Cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos en la justicia de Dios, cuando aceptamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Como dice y leíamos Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué redención? Que él entró al lugar santísimo allá en el cielo, en el tabernáculo celestial, habiendo obtenido eterna redención una vez y para siempre. Cuando nosotros aceptamos la justicia de Dios, cuando nosotros aceptamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ahí estamos agradando al Señor. No es lo que podamos hacer nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Murió el panadero, murió el publicano, perdón, el fariseo, no fue justificado, no así como el publicano. Por eso que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, volviendo acá al ejemplo del profeta Isaías, este ejemplo bíblico, el profeta Isaías está reconociendo su condición. Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló, dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vino este serafín, hermanos, con un carbón encendido, tocó los labios del profeta Isaías, y como le dice, eres libre de tu culpa. Aleluya, gloria al Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, mire, y es quitada tu culpa. Es decir, eres perdonado y limpio tu pecado. Ahí está representada la justicia de Dios. Ahí está representado Cristo. Ahí está representado el Evangelio. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Mire, y ocurre esto maravilloso cuando el hombre recibe la justicia de Dios. Ocurre esto maravilloso cuando el hombre es perdonado. Así como también un día mis pecados fueron perdonados, porque se me reveló el Evangelio, porque pude entender que el Evangelio, que la salvación no es por mi obra, por mi justicia. Es más, mi justicia dice la palabra que es como un trapo de inmundicia, y solamente es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mire, aquí el Señor me tiene predicando su palabra. El Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Dijo el profeta Isaías, después que fue limpiado, ¿cierto?, de su pecado. Aleluya, gloria al Señor. Dijo, Señor, envíame a mí, gloria al Señor. Este es el llamamiento del profeta Isaías. Así el Señor esta tarde te está llamando.
Está bendiciendo tu vida con su palabra. Si tú crees en Jesucristo, lo confiesas ahora con tus labios, creyendo en tu corazón que Él quitó tu pecado, que quitó tu culpa, eres salvo. Aleluya, gloria al Señor. Quiero decirte que tú ahora eres un hijo de Dios y tienes esto maravilloso en un ser humano, el perdón de pecados, la justicia de Dios, hermanos, la bendición de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios quiere bendecir tu vida, el Señor quiere perdonar tus pecados y entender que no es a través de tu justicia, sino que a través de la justicia de Dios que es Jesucristo mismo. Amén. Oramos al Señor Padre y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me da la oportunidad de predicar tu evangelio, que tu justicia se pueda establecer en muchos corazones, Señor. Muchos puedan creer en ti, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú moriste por nuestros pecados, para quitar nuestra culpa y limpiar nuestros pecados a través de tu sangre preciosa. Amén. Amén. Si tú has creído en Jesucristo, quiero decirte que hoy eres salvo. Amén. Dios te bendiga y le doy gracias al Señor por esta oportunidad y será hasta la próxima semana en el programa En las manos del alfarero, que les habla el pastor Mario Verdugo de la iglesia Casa de Sion. Si nos quiere conocer, le invitamos. Estamos ubicados en Alto Hospicio, sector La Pampa, pasaje Mónaco, 3136, Mónaco con calle Suecia. Ahí por la América usted llega a Mónaco y puede llegar a nuestra iglesia. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos del TikTok. Bueno, le doy gracias al Señor por esta oportunidad de conectarme y poder compartir con ustedes.